Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Bienvenidos a iCaps Franja Ocular. Les habla el doctor Juan Valle desde Santo Domingo, República Dominicana. Qué gusto me da. Hoy tenemos un programa que les va a encantar porque tenemos una variedad de temas y también grandes conferencistas. Quisiera que entendieran que para mí iCaps se ha convertido en algo que me encanta porque hemos podido dirigir, sobre todo en esta época de pandemia, cuando la comunicación presencial es tan difícil, la comunicación virtual y a través de Zoom y a través de YouTube a todos los que les interesa el desarrollarse en su profesión. Para mí, el enseñar es una virtud y es un don y es un placer. Para mí saber que ustedes están aprendiendo y que esos conocimientos se los están llevando a sus pacientes es parte de lo que me da alegría y paz en la vida. Hoy en este programa tenemos al doctor Mauricio Pulido, doctor en optometría de la Universidad de Santo Tomás en Bucaramanga, el colega que hoy se va a esmerar en la presentación del manejo de la úlcera herpética, queratitis infecciosa, y también luego tendremos un caso que ha de compartir el doctor Giovanni Salas del Perú, dedicado a un tipo de catarata con pupila pequeña. Sin más, les presento al doctor Mauricio Pulido, le doy la bienvenida y a ustedes. Bueno, doctor Juan, muchísimas gracias y agradecido por su magnífica presentación. Gente de Franja, Latinoamérica, muchas gracias también por estar hoy presentes y pues espero con esta presentación hacer conciencia a nuestros colegas optómetras sobre la importancia de descubrir de forma rápida y precoz alteraciones neurotróficas de la córnea. Entonces, el título de nuestra presentación hoy es Manejo de la queratitis neurotrófica a través de lentes esclerales y la disfunción limbar cuando han sucedido quemaduras. Mi nombre es Mauricio Pulido, soy optómetra de la Universidad de La Salle y especialista en segmento anterior y lentes de contacto de la USTA. Mi declaración de intereses, tengo práctica privada, soy parte de una compañía que distribuye algunos de los productos que vamos a mencionar acá, pero obviamente intentaremos no tener sesgos ni interpretaciones para buscar su consumo. La mayoría de las imágenes que están puestas son de mi práctica clínica y en las que no, pues daremos los créditos y la bibliografía correspondiente. Entonces, básicamente, para poder entender el manejo de nuestras úlceras neurotróficas y poderlas identificar en nuestra práctica clínica, tenemos que, en primera instancia, pues hacer unas definiciones de conceptos claros y básicos, para de esta manera poderle interpretar y hacer el manejo adecuado. La primera definición que quiero poner en contexto es la úlcera corneal superficial. ¿Cuándo decimos que una úlcera es superficial? Cuando solamente involucra el epitelio corneal. No tenemos involucradas capas por debajo del epitelio. Y el manejo básicamente es buscar la renovación de este tejido para que no se generen daños que sean permanentes al involucrar otras capas del tejido, teniendo en cuenta que nuestro epitelio corneal renueva, se regenera de forma muy rápida y por lo tanto no dejaría secuelas importantes. Una úlcera corneal profunda ya es cuando la ulceración afecta capas por debajo del epitelio. Y esto ya va a traer consecuencias de cambios en la forma que indudablemente van a afectar el estado refractivo del paciente y por lo tanto pueden dejar cicatrices, leucomas e inclusive llegar a neovascularización. Pero también existen las úlceras corneales falsas. Acá es muy interesante porque después de una úlcera corneal profunda, el tejido que se pierde debajo del epitelio no se va a recuperar. Entonces queda la depresión en el tejido. Y cuando ustedes aplican fluoresceína, pues se va a ver el sitio donde se hunde en ese momento y se forma el acúmulo de fluoresceína. Pero existe epitelio en esa zona de la córnea.
Por lo tanto, hay una prueba muy sencilla para identificar si existe úlcera y es absorber esa cantidad de fluoresceína acumulada con un hisopo de algodón y obviamente con el manejo diestro de la lámpara de hendidura identificar si hay epitelio corneal o no lo hay. Pero decimos que una úlcera corneal se vuelve crónica cuando su evolución ha superado las 3 semanas después de su inicio. O sea, ya una úlcera se convierte en crónica cuando lleva más de 3 semanas. Este cuadro me parece sumamente importante. ¿En qué sentido? En el sentido de hacer nuestro esquema de pensamiento, o es un cuadro sinóptico sobre el diagnóstico entre una queratitis, una úlcera o una úlcera crónica. Y resaltamos muchísimo la sensibilidad corneal. Cuando nosotros tenemos la sensibilidad corneal alterada, lo más claro que puede existir o la mejor relación que podemos hacer es con la presencia de una queratitis neurotrófica. Y la sensibilidad corneal también es un test que nos puede identificar o permitir identificar o hacer un diagnóstico diferencial cuando estamos con lesiones virales. En una lesión viral siempre la sensibilidad corneal va a estar alterada. Sin embargo, no todas las causas de las úlceras son de tipo infeccioso viral y cuando tenemos que hacer también un diagnóstico diferencial debemos identificar la posición de la úlcera. Entre más central sea la úlcera, es más peligrosa y con mayor probabilidad de tener un componente infeccioso. Entonces, lo resumo con estas 2 imágenes. En la sensibilidad está la clave. Cuando tenemos infecciones, y básicamente de tipo bacteriano, la presencia de infiltrados alrededor de la úlcera y la congestión, más el hecho que pueda existir hipopio, nos va a dar un cuadro diagnóstico diferencial. Pero cuando tenemos infecciones virales, no va a existir o va a ser muy difícil encontrarlo relacionado con un hipopio. Fíjense que la zona de infiltrados prácticamente no se identifica en la imagen, pero sin embargo, las lesiones, aunque se hagan tinciones vitales, son en algunos casos difíciles de identificar en las primeras etapas. Por lo tanto, vuelvo a resaltar la posibilidad de utilizar los test de sensibilidad de contraste como una forma de hacer diagnóstico. Y cuando tenemos acantamoeba, es súper importante lograr encontrar estas pseudodendritas en las etapas iniciales, porque si ya nos ha avanzado la acantamoeba hasta este estadio donde ya tenemos este anillo de Willis, pues infortunadamente la lesión va a ser muy catastrófica y con un mal pronóstico. Entonces, identificar estas pseudodendritas en las primeras etapas es súper importante. Las lesiones micóticas también suelen estar poco acompañadas de infiltrados, pero esta imagen de mano derecha les permite identificar una zona de edema circundante al origen de la lesión, que puede ser también por medio de tinción un punto clave para hacer un diagnóstico diferencial. Si ustedes miran, inicialmente esta lesión se parece muchísimo a una lesión bacteriana, pero si se dan cuenta y la miran con detalle, en la imagen alrededor que se logra ver la zona circundante de edema, nos puede permitir un diagnóstico diferencial. Pero la estesiometría o la sensibilidad corneal es la clave para identificar una lesión neurotrófica y una lesión viral. Nosotros podemos simplemente hacer, si no tenemos el estesiómetro de Cochet-Bonnet, podemos hacer simplemente una descripción de si existe sensibilidad presente, reducida o ausente. Y eso se podría hacer sencillamente en nuestra práctica clínica con un hisopo de algodón. Y también es interesante poder hacer la presencia de sensibilidad comparativa con el otro ojo del paciente para mirar de qué manera está reducida esa sensibilidad. La clasificación de las queratitis neurotróficas, las generalidades es que todo se debe considerar este diagnóstico en todo caso que se convierta crónico, o sea, más de 3 semanas. Siempre están asociadas a hipoestesia o anestesia corneal. Cuando se vuelven crónicas, hay un
deterioro degenerativo del epitelio corneal con el retraso de la curación del epitelio. Se debe hacer un tratamiento rápido y agresivo porque se pierden las características propias de un tejido que nos permita la generación de imágenes claras para nuestra visión. Y obviamente la película lagrimal se ve sumamente alterada. Vamos a encontrar en primeros estadios una queratitis punteada, después el daño del epitelio corneal y después este epitelio se va prolongando la úlcera hasta coger capas del estroma corneal y pues puede llegar hasta estadios tan graves como una perforación corneal. La clasificación de las queratitis neurotróficas también tiene que ver con signos funcionales. Si hay disminución visual, qué tanto grado de hiperemia conjuntival existe, si hay o no la presencia de lagrimeo y la ausencia o algún grado de dolor moderado. Esta clasificación de Mackie en el 78 hoy en día se mantiene vigente y básicamente nos la divide en 3 estadios. Como lo acabo de explicar, todos concordantes con el grado de ulceración y de daño del tejido que está existiendo. Otras causas o formas de verlo es las causas locales de las queratitis neurotróficas. Entonces el herpes simple o la varicela zoster es una de las causas de este tipo de lesiones. Las lesiones neoplásicas o daños postquirúrgicos que afecten nuestro quinto nervio. El uso, y en esta parte es muy importante resaltarlo, el uso crónico tanto de AINES o anestésicos tópicos. Y el uso de los AINES se tiene que tener especial precaución en pacientes que puedan tener problemas de la superficie ocular o que tengan enfermedades sistémicas predisponentes de pérdida de sensibilidad o de daño a nivel neurológico. Doy ejemplos, una diabetes, pues la pérdida de la sensibilidad de las terminaciones nerviosas puede ser potencializada por el uso de los AINES. Las cirugías oculares como el LASIK, el LASEK o la PRK también pueden disminuir la sensibilidad y si no se hizo un estudio previo de la superficie ocular, podrían terminar en queratitis neurotróficas por el manejo posterior de la parte refractiva. Las queratoplastas penetrantes, obviamente, al producir daños en las terminaciones nerviosas de la inervación corneana, nos van a generar pérdida de sensibilidad. No lo sabía, pero al hacer esta revisión, cirugías vitreoretinales, tampoco tenía idea que una fotocoagulación de la retina nos podía generar disminución de la sensibilidad corneal. Y obviamente las más comunes que son las quemaduras oculares o los daños químicos y las terapias de irradiación, bien sea a través del rostro o terapias para lesiones tipo de piel, y obviamente el crosslinking, pero haciendo énfasis que el crosslinking cuando por culpa de la irradiación se ve afectado el limbo. De manera sistémica, pues obviamente todo desorden congénito del quinto nervio o secundarias a alguna lesión localizada que pueda llegar a dañar este nervio o problemas después de un tratamiento quirúrgico. Y obviamente, como ya lo mencioné, la diabetes o la deficiencia de vitamina A. Ahora, cuando hablamos del limbo, tenemos que recordar su importancia fisiológica a nivel de la renovación del epitelio corneal, porque nuestras células de STEAM o nuestras células de stem cells son las encargadas de esta renovación. Pero estas células generan un movimiento sobre la capa basal del epitelio de las células transitorias de multiplicación o las TAC. Y estas células van migrando desde el limbo, yéndose a la capa basal y después hacen un movimiento vertical centrípeto. En otras palabras, van de afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba en una renovación constante. Como lo muestra la gráfica, esta renovación constante es la que nos permite tener una renovación de este tejido de forma rápida y una curación tan rápida ante alguna lesión. La pérdida de tejido por causas de una herida o un procedimiento quirúrgico es algo magnífico. Una célula de estas solamente mide 10 micras
y son capaces de hacer desplazamientos hasta de 6 milímetros en solamente 48 horas. Es lo que vemos cuando se ve el posoperatorio de una cirugía LASIK o una PRK. Entonces, esta rapidez en la curación del epitelio corneal para mantener protegida nuestra córnea se debe en gran parte a la existencia de una buena sensibilidad corneal. Cuando la sensibilidad corneal se disminuye o tenemos una disfunción a nivel del limbo, la rapidez en la curación se va a ver disminuida y no va a permitir defenderse de estas agresiones externas a nuestra córnea. Entonces, miren este ejemplo y esta imagen que saco del libro del laboratorio STEA de cómo después de un procedimiento quirúrgico de tipo LASIK se va disminuyendo en 48 horas prácticamente, se cierra completamente la herida. No se cubren todas las capas del epitelio, pero por lo menos la capa más inferior se logra cubrir en 48 horas. Tener presente la inervación de nuestra córnea, que proviene de nuestros nervios ciliares largos, como ya lo mencionamos, de nuestro quinto par, y que esta sensibilidad es lo que nos mantiene íntegra la córnea y de manera permanente, saludable y transparente. Y ver esta imagen como estas terminaciones nerviosas de este plexo de sensibilidad llega desde la parte de abajo atravesando el estroma y las terminaciones nerviosas quedan en todo el epitelio corneal. Tener en cuenta que la sensibilidad de la córnea es superior a la que tenemos en la piel y el número de terminaciones nerviosas es superior al que tenemos en muchas partes del cuerpo. Por eso es que la sensibilidad se convierte en una forma de proteger el tejido ante las agresiones. Vuelvo y repito, la sensibilidad es la clave. Entonces, cuando tenemos quemaduras, las quemaduras, básicamente, para resumir esa palabra de saponificación, lo que producen es que se derritan los tejidos. Y los tejidos, al derretirse, van a generar un daño colateral muy grande. Ese daño en los tejidos también puede afectar la conjuntiva. Y la conjuntiva, en su proceso de cicatrización, es cuando puede producir las lesiones de sindéfano y tejidos que van a perder las características normales de lubricación del tejido. O sea, no es solamente el daño que produjo la quemadura, bien sea por el álcalis o por el ácido, sino que se pierden las características y las células que normalmente se encargan de la lubricación y preservar este ecosistema de superficie ocular. Muchas veces en las empresas se pasan medidas de prevención importantes ante accidentes de este tipo y simplemente se opta por hacer lavados con agua posterior al accidente. Pero se sabe que utilizar soluciones salinas puede llegar a ser mucho más efectivo para prevenir los daños colaterales después de una exposición a un químico. Y algunas sustancias especiales que puedan llegar a generar rápidamente la neutralización del efecto ácido o alcalino de la sustancia pueden hacer la diferencia entre salvar la función visual del paciente o no salvarla. Pero en términos generales, si no se cuentan con estas sustancias especiales, hacer un lavado rápido y abundante es la clave para poder preservar lo que más se pueda la función visual del paciente. Y tener en cuenta que estos productos que nos pueden producir daños son de uso diario en todos los hogares y en todas las casas. Pues tal vez una cal viva, ¿no? Pero por ejemplo en la región donde yo vivo en Colombia, aún se pintan muchas paredes con sustancias de este tipo y son accidentes de forma diaria y repetitiva las que vemos. Pero fíjense cómo productos para el cabello, limpiadores de cocina o simplemente un blanqueador que se utilice para el aseo diario de la casa pueden traernos este tipo de accidentes. Y nuestra parte también es enseñarle a nuestros pacientes cómo prevenir estos accidentes y en dado caso que suceda, cómo manejarlos de manera rápida. La úlcera corneal teodorotrófica también puede tener que ver con el uso crónico de medicamentos y sobre todo si estos medicamentos contienen preservantes. Y cuando ustedes ya vean que han pasado más de 3 semanas y no se ha podido curar una úlcera o una queratitis, lo primero que tienen que hacer es suspender los medicamentos y mirar cuáles de estos pueden contener preservantes
y de esa manera reiniciar el manejo. Los lentes de contacto se convierten en una alternativa de manejo importantísima para este tipo de patologías porque hacemos un sistema de vendaje. Pero con los lentes de contacto esclerales se vuelve a tener la capacidad de generar una superficie húmeda todo el tiempo en la superficie anterior del ojo y protegerlo de agresiones externas que no permitan que el epitelio vuelva a regenerar. Una de las dificultades de este nuevo epitelio es que es muy frágil y débil. Y el simple hecho del parpadeo, del movimiento constante de nuestro párpado, puede hacer que no se logre adherir de nuevo a las otras capas de la córnea. Cuando colocamos un lente de contacto de vendaje, estamos previniendo este maltrato mecánico que produce el párpado y de esa manera podemos hacer que el tejido vuelva a nacer. Y si adicional a eso, lo que podemos hacer con lentes esclerales es generar un ambiente húmedo, vamos a facilitar la renovación del tejido y de adquirir nuevas capas. Obviamente, han aparecido medicamentos nuevos y este medicamento que menciono acá, que es el Oxervate, puede ser una alternativa cuando se encuentran queratitis neurotróficas de forma precoz, porque ayuda a mantener o a preservar la sensibilidad de la parte de la parte de inervación de nuestra córnea. Casos que ya son muy agresivos, pues toca acudir necesariamente a la tarsorrafia para evitar la pérdida del tejido y la pérdida de nuestro globo ocular. Hablaba ahorita hace un momento con el doctor Juan sobre su aporte en el manejo de las membranas amnióticas, ¿cierto? Y la utilización de pegantes biológicos o, pues indudablemente, poder llegar hasta una queratoplastia o hacer un flap conjuntival para poder tapar la lesión. Son medidas ya extremas en úlceras demasiado grandes y que pueden llegar a la perforación total. El tratamiento, pues básicamente lo que mencionábamos, el uso de los lentes terapéuticos blandos, el uso de los lentes esclerales, por lo que les acabo de comentar, nos mantiene húmeda la superficie y nos ayuda a la renovación de este epitelio. Lo que mencionábamos, los nuevos medicamentos que pueden generar una renovación de epitelio y un mantenimiento de la sensibilidad corneal, y el suero autólogo, que también es un método para hacer que el epitelio pueda regenerarse de manera más rápida. Aquí resalté un lente de contacto que infortunadamente no existe en Colombia, pero que sí existe en Estados Unidos, que es un lente de contacto que tiene membrana amniótica y que hoy en día es muy utilizado, sobre todo después de lesiones de tipo quemaduras químicas, y que se convierte en una alternativa de manejo rápida para poder preservar la salud de estos pacientes. Cuando la úlcera ya infortunadamente llega al estroma, ¿cierto? La utilización de la membrana amniótica nos puede ayudar a preservar algunas características de transparencia del tejido. Y ya medidas como el flap conjuntival o la tarsorrafia es para evitar perder el globo ocular como consecuencia de una infección concomitante con la perforación del globo, ¿cierto? Y vuelvo a mencionar este medicamento para que lo busquen y de pronto miren, y es más enfocado a que cuando encontramos de manera rápida esta pérdida de sensibilidad en la córnea y empezamos a ver signos de queratitis, el utilizar este tipo de medicamentos nos pueden ayudar a hacer que no se crezcan las lesiones y no llegamos a úlceras, que es lo que queremos evitar y que obviamente van a generar cambios refractivos en el paciente. Aquí menciono dos casos clínicos, uno del doctor Carlos Alfonso, de manejo después del tratamiento de una quemadura por álcalis con un lente de contacto escleral. Me parece súper interesante ver cómo adicional a mantener sano el tejido, se pudo recuperar la función visual de este paciente, porque pues como consecuencia de la lesión, pues se generan cambios refractivos casi siempre de tipo astigmatismo irregular que van a afectar muchísimo la función visual del paciente. Y el doctor Héctor Velázquez nos comparte este caso donde con el
manejo del lente escleral se puede ver como la córnea en algunas zonas inicialmente no tenía nada de epitelio corneal, ¿cierto? Pero con el manejo del lente escleral en una queratoplastia penetrante, se ve como a medida que va usando el lente de contacto se va generando nuevo epitelio y obviamente se logra preservar el tejido y mejorar su transparencia. Este caso ya es mío. Es un paciente que inicialmente tiene una úlcera por culpa de un herpes. Termina en una queratoplastia penetrante, pero posterior a la queratoplastia y después de sucesivos intentos de rechazo, tenemos una disfunción limbar que permite la generación de esta hiperplasia conjuntival que empieza a invadir la córnea. Y después de ser valorado por nuestro especialista en córnea, él prefiere no tocarla quirúrgicamente y nos pide que hagamos el manejo con un lente de contacto escleral para de esta manera preservar la función y que no se siga aumentando esta hiperplasia conjuntival. Espero haber dejado el mensaje que básicamente lo que buscamos es que sea valorada la sensibilidad corneal como un método de diagnóstico diferencial y que siempre que veamos una lesión que después de varios días de manejo se mantenga y no se cure, tenemos que hacernos la pregunta de si estará alterada la sensibilidad corneal y por eso se pueden generar lesiones como las que acabo de mencionar. Muchas gracias. Magnífico, doctor Pulido. Le voy a pedir que me vuelva en su PowerPoint a la diapositiva donde se ve la gráfica del epitelio diagramado cuando es eliminado para formar una úlcera al principio de su presentación, para que discutamos algo que para mí tiene mucha relevancia. Ahí, ya listo. La renovación del epitelio corneal fue un reto por muchos años que desafortunadamente no comprendíamos en ninguna de las ciencias biológicas, veterinarias, médicas, en el manejo de la córnea. Hasta que no llegara el trabajo famoso del doctor Kenneth Kenyon de la Universidad de Harvard en el Massachusetts A&M. El doctor Kenyon, que es corneólogo, fue el que elaboró estos principios y lo hacía justamente así. Le quitaba totalmente el epitelio a la córnea, entonces veía cómo era que la córnea poblaba de nuevo la superficie, de dónde venía el epitelio. Entonces, como bien muestra su lámina, el epitelio está en verde. La célula epitelial es la que se multiplica y crece. Pero ¿de dónde nace? Nace de las amarillas, que son las células madres, que le llaman en inglés, usted bien le llama stem cell. La célula madre es pluripotencial. Se puede convertir en epitelio, en otras células madres, queratocitos, puede pasar a ayudar a la membrana. O sea, es una célula madre que tiene la capacidad de hacer muchas cosas. ¿Qué pasa? Que puedes poner la próxima diapositiva que tienes allí. Cuando hay un insulto físico, como es el ejemplo que tienes allí, donde quizás un pedazo de papel rayó la córnea, quizás le cayó álcali, quizás le cayó una sustancia ácida, quizás tuvo una infección. El tema es que se va el epitelio. Lo verde ven que desapareció y lo que hay es un hueco. Y aquí vienen varios principios. El hueco no solamente crea una ausencia de barrera a la infección por bacterias y hongos, porque ese es el principal problema. Cuando un lente de contacto lesiona el epitelio de esta manera, una siembra por bacterias puede penetrar pronto a la córnea. La única otra barrera que le queda es la membrana de Bowman que está ahí abajo. Pero mientras ese epitelio está ausente, lo otro que pasa es que la córnea tiene un dolor insoportable, porque los nervios corneales ahora están expuestos. Los nervios vienen por el estroma desde el lado nasal y temporal, penetran la córnea y sobre todo cuando hemos tenido cirugía previa de LASIK o SMILE o LASIK, se reduce la respuesta
que tiene el organismo a este insulto. Cuando la quemadura es alcalina o es herpética, la cosa es peor, porque el virus y el álcali, además de que matan el epitelio, además destruyen los nervios. O sea que la respuesta fisiológica normal, y en el caso del álcali particularmente, se lleva a la célula madre. Es decir, ya no tenemos la capacidad de producir epitelio en ese ojo. Entonces tienes, como ves en esta gráfica, como lentamente se va en la base creando la multiplicación, porque el epitelio sí se puede multiplicar. Casualmente el endotelio de la córnea no tiene esta capacidad, pero el epitelio sí. Y esa multiplicación del epitelio, que es en las 24 48 horas subsiguientes en un ojo normal, pues hace cubrir ese defecto. Mientras el defecto está ahí, ¿con qué lo vamos a teñir? Con fluoresceína. Y la fluoresceína tiñe tejido muerto, es decir, donde no hay epitelio. O sea, todo eso en verde, si pensamos en la fluoresceína, en la parte central de esta úlcera, teñiría, porque no hay epitelio en el primer día. A medida que el epitelio cubre el defecto creado y teñimos con fluoresceína, ya no se va a teñir. La otra tinta que tenemos los clínicos para ello es la rosa de Bengala. Entonces la rosa de Bengala te tiñe el epitelio, no el ausente, sino el que está desvitalizado, el que está enfermo. Entonces en la úlcera herpética utilizamos esas dos tinciones, la de fluoresceína para ver qué tan grande es el defecto, y vas a ver la dendrita con la fluoresceína llenando el centro de la úlcera. Pero los bordes de la dendrita se van a teñir de rosado con la rosa de Bengala. Te das cuenta de la aplicación de este concepto que lo desarrolló Kenneth Kenyon, además se traspasa a la parte diagnóstica. Entonces ahora viene el tratamiento, que es parte también del descubrimiento de Kenyon, y tú lo tienes allí con una quemadura alcalina con lente de contacto, que quiero mostrar qué es lo que ocurre. Dijimos que se destruye con la quemadura alcalina. Ahí, pasas atrás. Devuélvete. Sí. Ahí, no, esa era. Ahí, déjamela ahí. La quemadura alcalina de pronto mató el epitelio, pero además se llevó las células madres. De hecho, cuando observamos estas córneas, y en la primera imagen usted puede ver cómo se ha blanqueado la esclera no, está desprovista de circulación, producto de la necrosis que puede producir en un caso agudo la quemadura alcalina. Pero a medida que vuelve el crecimiento, ¿con qué va a crecer? Porque ya no quedan células madres del limbo. Retorna con células que provienen de la conjuntiva. Pero las células conjuntivales tienen el semáforo roto. Recuérdense que la célula madre es el semáforo del limbo que le dice a las de conjuntiva, usted hasta aquí llegó, solamente puede crecer hacia la córnea aquellas células epiteliales que son normales. Ese es el semáforo llamado y descubierto por Kenneth Kenyon, que ocurre en las células madres. Entonces, como no tiene el semáforo, fíjense a la derecha de esa primera imagen que dice pre y a la derecha post, los vasos capilares que vienen de la conjuntiva ahora invaden la córnea. ¿Por qué lo invaden? Porque no hay semáforo, ahí no hay nada que le diga a una célula del epitelio conjuntival que en el limbo se tiene que detener, porque ya eso es territorio exclusivo de las células del epitelio corneal. Entonces, este concepto que pasa también con los lentes de contacto en el uso crónico, en el limbo superior, que pasa con las quemaduras alcalínicas, con los ácidos, con las úlceras crónicas, cualquier proceso que destruya la célula madre, el stem cell, va a crear una vascularización del limbo. Y para colmo, es lo peor que puede ocurrir, porque cuando usted quiera hacer una queratoplastia, en este caso, el éxito de la queratoplastia depende de que la córnea es un tejido avascular. Pero en estas quemaduras alcalinas, lamentablemente el tejido está vascularizado. Entonces eso hace que el receptor, en este caso de un donante ajeno, reconoce, porque hay sangre allí a través de los capilares, ese tejido como extranjero, como foráneo, y los rechaza. Entonces el índice de rechazos en los casos de quemaduras alcalinas y herpéticas es muy alto. No es como el trasplante en un queratocono, en una distrofia de Fuchs, que quedan lindas y tú no ves un solo capilar en el limbo.
Y la explicación vuelve a la teoría descrita por Kenneth Kenyon, de que tenemos células madres, su presencia es importante, y esto casualmente llevó y permitió el concepto del autoinjerto de células madres, es decir, puede ir al ojo congénere y buscar células madres y sembrarlas allí, o del mismo ojo, por ejemplo, en este ojo, la quemadura es en la parte superior, uno puede tomar prestado células madres del limbo inferior y colocarlo en el superior. Y eso ha sido el boom probablemente del manejo de la úlcera creada por la quemadura alcalina. ¿Qué nos queda? ¿Cuáles ingredientes nos ayudan? Sabemos que la vitamina A ayuda a la multiplicación del epitelio. En la serostalmia del recién nacido o de las serostalmias por hipovitaminosis A, es precisamente por esto, porque se necesita vitamina A para el epitelio. Pero también sabemos que hay antibióticos, y es la tetraciclina el principal, que además de que tienen un efecto antiinflamatorio, eliminan las bacterias y facilitan la recuperación en estos casos de quemadura alcalina. Y le agregas entonces, como bien dijiste, la proquera y los lentes de contacto, que crean el efecto de una curita, de un vendaje, con membrana amniótica que te permite crear o imitar lo que pudiera ser el aspecto fetal de la córnea, en lo que se recupera el epitelio y la célula madre. Todo esto lo digo porque el entender la teoría de Kenyon para mí me abrió los ojos. Inclusive en la cirugía del pteridium, la razón por la que recidiva el pteridium es porque hay ausencia de células madres en el lecho del pteridium que eliminaste. Entonces, como no hay células madres allí, de nuevo vienen las conjuntivales sin semáforo y invaden y recidivan y usamos mitomicina C y radioterapia y cuantas cosas más para tratar de paralizar o detener el crecimiento de ese tejido conjuntival, pero la clave está en el concepto de la célula madre. Y yo creo que eso es importante para esta conferencia que has dado, que es tan hermosa y te ilustra también lo que es el problema del manejo de este tipo de quemaduras superficiales. Doc, y el manejo de inmunomoduladores, perdón, ¿qué tan conveniente llega a ser? Bueno, en el caso de las quemaduras alcalinas y las herpéticas son distintas porque el que regula mayormente el rechazo corneal y es habitual después de una queratoplastia es el esteroide. Pero sabemos que el esteroide es un abono para el virus del herpes. Entonces, el herpes nos ata las manos. Tenemos que inmunosuprimir al paciente de alguna manera, pero no podemos usar cortisona porque la cortisona estimula la multiplicación viral. Entonces, en estos casos, premedicamos a los pacientes con aciclovir oral. Le premedicamos con inmunoreguladores que no sean esteroideos. Perfecto. Y cosas que ya sean de orden sistémico. Entonces, cuando hacemos la queratoplastia, ahí entonces tenemos que evitar el esteroide, pero hay réstasis que es ciclosporina C y cosas por el estilo, ciclosporina A, perdón, que son, reducen la multiplicación de linfocitos T, que son los que hacen el rechazo, sin activar el sistema del virus del herpes. Entonces, esas son tus opciones. Haces el pretratamiento, evitas el esteroide, usas la ciclosporina, usas aquellas gotas que no tengan esteroides. Pues si aplicas esteroides, la cosa se te complica. En el caso de la alcalina, el esteroide, uno piensa que es bueno, pero el esteroide limita el crecimiento de los vasos sanguíneos que son tan necesarios ante la isquemia que produce la quemadura alcalina. Entonces aquí tienes que tener cuidado con el uso del esteroide porque te puede perforar. Tú aceleras la perforación con la cortisona. Es importante ese concepto. Perfecto. Pues me encanta su presentación, lo invito a que vuelva con más material de segmento anterior. Es un mundo hermoso. Yo era fanático del trasplante de córnea, mi hijo se dedicó a esto. Yo le contaba al doctor Pulido que en mi examen oral del board norteamericano, quien me tocó como jurado, como juez en el examen oral fue el doctor Danny Jones, que era un experto en la queratitis herpética.
Y sabe que el examen es con imágenes como las que has mostrado y exigen de que el candidato describa lo que está mirando. Y yo dije, bueno, ahora sí fue verdad. Tengo el hombre que más sabe de queratitis herpética diciendo que si yo puedo o no puedo ser un profesional. Difícil la situación. Gracias a Dios salí bien. Bueno, Doc, pues el tema, digamos que lo abordé de esta manera porque me parece súper importante, por lo menos para nosotros los optómetras, saber qué hacer y qué no hacer. Y que infortunadamente una de las pérdidas o de las causas más comunes es lo que nosotros hacemos a diario y es las adaptaciones de lentes de contacto. Adaptaciones mal hechas donde estemos perjudicando nuestro limbo nos pueden llevar a este tipo de lesiones en nuestros pacientes. Entonces me parecía un tema muy interesante, aunque nosotros no seamos quienes lo terminamos solucionando, pero sí identificarlo de forma precoz y saber lo que se debe y lo que no se debe hacer y que tenemos herramientas para la recuperación de estos pacientes, me parece un tema muy bonito. Oye, ya que tocas el tema, mira, hay unas cosas que son de suma importancia, que yo le llamo las banderas rojas en el manejo del lente de contacto. Porque, a ver, la mayoría de los pacientes no entienden. Por cierto, en mi país tenemos el problema de que el paciente puede comprar la gota que le dé la gana sin receta, con esteroides, con antibióticos, con antiviral, con lo que quiera. No necesita una receta. Pero sabemos que el gran peligro es el esteroide, número uno. El esteroide porque el esteroide reduce la capacidad inmunológica de la córnea, reseca y además activa el virus del herpes. O sea que tú tienes 3 posibilidades de daño a la córnea por el uso indebido del esteroide, sin agregarle el problema de que eleva la presión intraocular y te puede dar glaucoma y también te aumenta el riesgo de catarata posterior subcapsular. O sea que el esteroide es una bandera roja. Tenés cuidado. El uso del esteroide sin saber. A veces me llama por teléfono un paciente, tengo el ojo rojo, tengo esta gotita que tiene dexametasona. Hasta que yo no te tiña la córnea y descarte que tienes una dendrita allí, que no tienes la queratitis, no puedes usar esteroides. No lo uses hasta que yo no te vea. Y no receten esteroides por teléfono, porque ahí aún es peor. Número 2, la úlcera, cuando nos llega por lente de contacto, lo primero es que no sabemos si es una de 3 cosas. Puede ser micótica, un hongo, puede ser bacteriana o puede ser viral. Una de las 3. Para saber si es micótica hay que teñir el raspado y saber que no tiene hifas. Generalmente la herpética la diagnosticamos porque teñimos la córnea, como dijimos, con la fluoresceína y la rosa de Bengala y vemos las dendritas, ¿no? Pero la bacteriana en el raspado nos va a dar o un gran positivo o un gran negativo. Y de nuevo, el tratamiento específico con la sensibilidad del organismo es clave para el éxito en el control de ese tipo de úlceras. Y ahí no se puede inventar. En mi país, en República Dominicana, ocurrió un accidente hace ya más de 25 años con la madre de un optometrista, en paz descanse, murió hace apenas 2 años, que tenía lentes de contacto y ulceró. Y él la trató espontáneamente con una combinación de tobramicina y dexametasona. Ah, caray, era herpética. Casi perfora a la madre. Y fue la lección para él de que no se debe inventar. Cuando es el manejo de úlceras corneales, los oftalmólogos generales nos referimos al corneólogo. No tratamos nosotros mismos de manejarla porque hay que estar preparado para la perforación, para el trasplante, para el manejo de lentes de contacto, para el manejo de los antivirales, antibióticos, antimicóticos. Con ellos no se puede inventar. En la India, que tienen, y fui al hospital de Aravind, tienen 950 úlceras corneales por año. Que es una cosa que yo en toda la vida creo que no he visto. Pero ellos anualmente, se llama así, y pueden buscar sus publicaciones. Y lo primero que hacen en la India es que se raspa la córnea y se tiñe con KOH, hidróxido de potasio. Si hay El número de afecciones micóticas allá es altísimo. Esa es la primera. Al descartar la IFA, ya el tratamiento se va hacia la bacteria y la posibilidad siempre de que pudiera ser viral. Y en la India lo que usan como antibiótico de antiespecto es el cloranfericol. Nosotros tenemos la moxifloxacina en América, que es el Vigamox, no sé cómo le llaman
en Colombia. Por ejemplo, la moxifloxacina y la gatifloxacina son los de elección para ese manejo. En lo que el hacha va y viene. Cuando el cultivo del raspado nos viene, que dice, mira, es gran negativo, gran positivo, esta es la sensibilidad, ahí se decide si se ajusta o no el tratamiento. Esa es la manera de abordar correctamente con la mayor seguridad al paciente lo que es. Ahora tenemos un problema serio, Mauricio, con las mascarillas, ¿no? Porque resulta que tengo que buscar mi mascarilla, que la mascarilla baja sobre la nariz, baja sobre la boca, y el paciente se la mete en los ojos cuando la suben. Entonces viene con la contaminación de boca y nariz, entonces ahora hace contacto con la película lagrimal, y si tienes un lente de contacto, con el lente de contacto. Y hemos tenido una de úlceras corneales y también de blebitis, en aquellos casos operados de glaucoma, que tienen una bula, se les infecta la bula. Y es razón probablemente para tener con cierta regularidad el uso de antibióticos en estos pacientes y explicarles la importancia de que no hagan eso. Es difícil, porque ya es un hábito subir y bajar la mascarilla, sobre todo en las personas jóvenes. Sí, señor. Bueno, gracias, doctor Pulido. Qué gusto Doctor Juan. compartir con usted. Bueno, doctor, lo mismo digo yo. Y hemos tenido una sesión maravillosa con el tema de la superficie ocular y ahora un regalito, una situación, porque no fue una complicación, al contrario, el paciente resultó maravillosamente mejorado por lo que hicimos, pero es el manejo que con cierta frecuencia tenemos los cirujanos de catarata con una pupila pequeña. El doctor Giovanni Salas Oporto del Perú ha editado un video corto de una experiencia que tuvimos en la semana pasada. Con ustedes el doctor Giovanni Salas. Foro de residentes en ICAPS, franja ocular. Buenas tardes, doctor Valle, y a la comunidad de ICAPS. El día de hoy vamos a presentar un caso clínico que tuvimos en sala hace una semana. Este es el caso de una pupila pequeña que está condicionado por una sinequia. Esta era una paciente femenina de 45 años que acude al centro para programar su catarata del ojo derecho. Ella tenía como antecedente una uveitis que ya había sido solucionada y no tenía ningún antecedente quirúrgico. En lo que era la refracción y la tonometría, su agudeza visual sin corrección en el ojo derecho era de 20-200 y para el ojo izquierdo también 20-200. Con corrección, el ojo derecho no presentaba ninguna mejoría y el ojo izquierdo llegaba a 20-80 con el uso de los espejuelos. Respecto a lo que era la presión intraocular, presentaba una presión de 14 y 14 para ambos ojos. Respecto a lo que fue el examen clínico, se observó que lo que era párpados y anexos estaba todo normal y en segmento anterior se observó que en la pupila presentaba una sinequia posterior menor de 180 grados en el ojo derecho, justo el ojo afectado por la uveitis. Y aparte se observaba en el cristalino una catarata grado 3 según la clasificación LOX. Sobre lo que es segmento posterior, para el ojo derecho se observó un vítreo claro con una retina aplicada y en el ojo izquierdo tenía un antecedente de una cicatriz central a nivel de la retina. Por lo cual el plan para esta paciente fue el FACO, una cirugía de FACO con lente intraocular en el ojo derecho. Para lo cual los resultados nos dieron por el uso de un lente Technis One de una pieza, que fue el que se usó en la cirugía, y se tomó como opción 3 piezas por si era necesario modificar la cirugía. A continuación, les presento lo que fue la cirugía. Esta paciente revela uno de los retos que frecuentemente tiene el cirujano de catarata, es de que hay otras enfermedades que muchas veces acompañan la catarata. En este caso,
precisamente por su iritis crónica, muy fotofóbico y poco operador con la intensidad de luz que emitía el microscopio, razón por la cual se le hacía muy difícil mantener la vista fija y es anestesia tópica. Usamos esta pinza de MST, una pinza de altísima precisión, que además está calibrada, ven los milímetros en la parte de curva de la pinza. Las dos aspas de la punta de la pinza parecieran los dedos índice y mayores de la mano. Tienen una altísima precisión y normalmente se usa para la rexis. En este caso hemos utilizado la pinza de MST de Disciple para eliminar la membrana pupilar, que fíjense que al retirarla es más fácil dilatar la pupila. Sin embargo, quedan todavía sinergias en la parte posterior del iris que adhieren el iris a la cápsula anterior del cristalino y vemos como cuidadosamente con la misma cánula del viscoelástico vamos dilatando la pupila. La rexis, pues por las limitaciones del diámetro de la pupila no ha de ser más de 3,5 milímetros, pero para eso usamos este truco que es que invisiblemente alargamos la rexis por detrás del iris, logrando así crear una cápsula rexis de 5 milímetros y medio. Fíjense como que el área rompiente de la cápsula rexis es invisible, pero nos tenemos que imaginar, yo le llamo esto navegación por satélite, porque tenemos que conocer la anatomía e imaginarnos que la rexis vieron allí la ola de viscoelástico como se pudo percibir a través de la pupila y luego los movimientos rutinarios y habituales del cristalino cuando lo movilizamos dentro del saco. La pupila es tan pequeña que en este caso su aspiración fue, y una catarata también blanda, fue en posición 2, que es la de cuadrantes, y el retiro de las masas corticales de nuevo es por navegación satelital, porque no tenemos visualización del borde de la cápsula rexis, pero podemos pasar la cánula de aspiración detrás de la pupila, así retirando y limpiando el saco capsular para la implantación del lente. De nuevo, la cooperación del paciente no es la mejor por la fotofobia, pero vemos que pudimos colocar esta lente dentro del saco capsular perfectamente con una centración ideal. La remoción del viscoelástico es fundamental. Hemos visto cómo hemos retirado la simetría, hemos podido hacer una ruptura de la adherencia del iris a la cápsula anterior del cristalino. Hemos retirado también la cápsula a un tamaño ideal de 5 milímetros y se ha realizado una vacoemulsificación con un control absoluto a pesar de lo pequeña que es la pupila. Creo que es un caso que tiene mucha enseñanza en cuanto a las cosas necesarias en el manejo de la pupila pequeña. El doctor nos hablará también de las otras opciones que pudimos haber utilizado. Bueno, respecto a lo que fue la evolución de la paciente, al día siguiente vemos que ya presenta una mejoría en la visión de su ojo derecho, con una agudeza visual de 20/100. Estamos esperando todavía su control de la semana, a ver cómo va a ir mejorando. Bueno, pero ante el tema, ¿qué alternativas tenemos nosotros frente a una pupila pequeña? ¿Qué alternativas tiene el cirujano? Básicamente las vamos a agrupar en estos 3 grupos: los fármacos preoperatorios, fármacos intraoperatorios y las maniobras quirúrgicas. Dentro de lo que son los fármacos preoperatorios, tenemos primero lo que son los midriáticos tópicos. Los más conocidos y los más comunes tenemos la tropicamida, la ciclopentolato y la fenilefrina, dentro de los cuales la tropicamida y el ciclopentolato son parasimpaticolíticos que tienen una acción más o menos dentro de 15 a 30 minutos. Frente a la fenilefrina, que es un parasimpático mimético que tiene una acción un poco más rápida. Como otra opción dentro de los fármacos preoperatorios tenemos el inserto oftálmico. Este inserto oftálmico se coloca en la base del inserto conjuntival inferior, que usualmente es colocado por el paciente, pero conlleva mucha dificultad, algo de praxis, y usualmente es un método que los médicos no suelen recomendar o no usan mucho. Y tenemos los antiinflamatorios no esteroideos, que más que
una acción midriática, lo que hacen es prevenir la miosis y van en compañía de los midriáticos tópicos. En lo que es fármacos intraoperatorios, los vamos a tener diluidos en suero de irrigación, usualmente la epinefrina 1 en 1000, que tiene como acción principal evitar básicamente que se haga una miosis o permitir que la pupila esté más tiempo en midriática. Y también tenemos los midriáticos de cámara anterior, que usualmente es la lidocaína acompañado con fenilefrina o con epinefrina. Se ha visto que la lidocaína sola tiene poca acción, por lo cual hacen un trabajo sinérgico ambos. Otras opciones que tenemos ya un poco más complejas es durante la cirugía, dentro de lo que son las maniobras quirúrgicas, primero, como la principal y la primera alternativa, la viscomidriasis. Usualmente para conseguir la midriasis se usa un viscoelástico de alto peso molecular. Y a la par se trata de eliminar cualquier tipo de limitación como serían las sinequias o las membranas pupilares a través de la sinequiolisis o la membranectomía pupilar. Para esto nos podemos apoyar de las espátulas de iris como la que vemos en la imagen o las pinzas de Ultrata. También tenemos otros mecanismos como son los estiramientos o stretchings, conocidos también como las técnicas bien manuales, donde se usan los manipuladores de iris como son el Kluwer, el Lester o el que tenemos acá que es el en botón de camisa. Y otros sistemas de retracción y dilatación como son los ganchos retractores de iris, que requiere cierta praxis para la colocación y la extracción, y los anillos expansores de iris, que tenemos acá dos ejemplos, el anillo de McJulgin y el expansor de iris de Oasis. Con esto completamos algunas alternativas para aquellas cirugías donde la pupila no dilata bien o donde tiene algunas limitaciones. Gracias. Bueno, nos dice magnífico el doctor Salas, muy buen resumen y muy a propósito del caso. El doctor Virgilio Centurión, que fue quien me enseñó esta técnica de capsulorhexis, dice en un congreso de Facocaribe en Barranquilla que lo que necesita de pupila son apenas 3 milímetros. Eso es porque el maestro de cirugía, pues digo yo que se imagina lo que está pasando detrás del iris. Y como ustedes pudieron ver en el video, uno extiende la capsulorhexis, y si extiendes la capsulorhexis a 1 milímetro a cada lado de la pupila, pues en total tú tienes un diámetro de 5 milímetros, que es la rhexis ideal. O sea que el juego numérico es de llevar la capsulorhexis a 5 milímetros. Lo segundo es que tú tienes opciones de viscoelásticos. Uno es dispersivo, el otro es cohesivo. Llamamos el viscoelástico la tercera mano del cirujano. Y fíjense que usamos un viscoelástico cohesivo. Queremos que la fuerza, el empuje del viscoelástico arrastre la pupila y nos lo lleve a un nuevo diámetro. Algo que no sería posible con el dispersivo porque simplemente llenaría la cámara y se le desliza por debajo y delante y por arriba, pero no empuja el iris en la dirección del esfínter. Mencionaste la adrenalina, mencionaste la fenilefrina, que son simpáticos miméticos. Y acuérdate que ellos estimulan el músculo dilatador del iris. Entonces tienes la fuerza dilatadora del músculo dilatador y tienes la relajación del esfínter. Y el esfínter con los parasimpatolíticos, así como pentolato y la tropicamida, son los que permiten relajar el esfínter del iris. Pero en este caso, y en muchos que han utilizado quizás durante años mióticos, el problema es que tienes unas membranas que se inequian o adhieren la pupila a la cápsula anterior del cristalino, haciendo entonces tan difícil la dilatación. Estos son los casos, es no, que el doctor, en el caso de echarle gotas y no dilata porque la pupila está amarrada, está adherida a la cápsula anterior del cristalino. Entonces ahí tienes que usar formas mecánicas
como viste con las pinzas de MST y los dilatadores mencionados de Gris-Haber y Matt-Jugend para lograr la midriasis. En fin, hay que tener todos esos trucos a mano. Las personas dicen que cualquiera opera una catarata y verán que no hay dos cataratas iguales, y el saber reconocer y anticipar estas cosas es fundamental, porque no quieres entrar al quirófano sin tener todos los instrumentos mencionados para manejar este tipo de casos. Hay que ir preparado a ello. Magnífica el caso que hayas escogido, y creo que va a ilustrar muchas cosas, y probablemente lo presente en Ascaris este año, porque es fabuloso. Y la edición que hiciste es muy buena también, Giovanni. Perfecto, qué bueno. Gracias más bien por la invitación y espero seguir colaborando con ustedes. Nos vemos la semana que viene, Giovanni. Así es. Pues ha sido un gran momento para mí. Espero que hayan disfrutado de los casos y de las presentaciones que hemos tenido en el día de hoy. Como siempre suelo decir que uno aprende más a veces enseñando que escuchando lo que el otro le enseña. Pero hemos aprendido mucho acerca de la pupila pequeña y también de las queratitis. Y creo que de eso se trata ICAPS, el poder compartir con ustedes estas experiencias, los fundamentos y base teórica, pero también el aspecto del manejo clínico en estas situaciones. ICAPS, Franja Ocular, se despide de ustedes. Nos vemos la semana que viene con más novedades, nuevas tecnologías y el mismo entusiasmo. Aquí finaliza ICAPS Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.